Un minuto del mediodía, segunda hora de segunda mañana. En el caso de lo que sucedió la semana pasada y que conmocionó no solo Malvinas Argentinas, sino Argentina y hasta el mundo entero. Hablamos del caso de violación seguida de muerte de Tiago. Dejó al país sensibilizado y deseoso de justicia. Y no es que haya sido el primer o único caso, sino que más bien la sociedad entera está cansada de, al parecer, tanta injusticia. Casos en los que los violadores son liberados por falta de pruebas, que aún con condena se les da el privilegio de reducir por diferentes razones, entre ellas esa permanencia en la cárcel y inclusive si admite la culpabilidad se le reduce esta condena. En algunos casos el acusado cumple condena en su propio domicilio, que muchas veces implica convivir con la víctima. Todo esto parecería ser una terrible injusticia. Todos estos hechos han demostrado que siempre reinciden, siempre el violador reincide. Lo dicen los psicólogos, no solamente lo digo yo. Entonces solo cabe preguntar qué pasa con la justicia en Argentina, qué pasa con las leyes. Para hablar de todo esto nos visita el doctor Horacio Santana, abogado de familia. Bienvenido a Segunda Mañana, doctor Horacio. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, tenemos muchas preguntas. Como ve, esto es la punta del hilo para desenvolver hoy. Estamos haciendo transmisión en vivo para que la gente también que está escuchando pueda hacer alguna pregunta, que le quiera hacer alguna duda. Perfecto, porque no nosotros problema. Como ciudadanos que no entendemos nada de leyes, tampoco entendemos qué es lo que pasa con la justicia. ¿Cuáles son, doctor, los procesos luego de una denuncia de abuso sexual? Bueno, el proceso es el siguiente. La persona se presenta o en la comisaría o se presenta directamente a una fiscalía. Igual hablamos puntualmente de abuso de menores, ¿no? Así que en el caso sería el familiar. En este caso tendría que ser el familiar, que representa al menor. Se presenta a la policía o se presenta bien a la fiscalía en forma directa y hace la denuncia manifestando que la persona ha sido violentada. En este sentido, si se hace por vía de la Policía Federal, muchas veces lo que se hace es constatar primero que la víctima, si está allí presente, reviste lesiones, es revisada por un médico forense que hace un primer diagnóstico. Y con eso se eleva luego a la fiscalía para que el fiscal de turno tome intervención en la causa y la prosiga. ¿Cuáles son cómo se establecen los tipos de abusos? Porque hay diferentes, ¿no? Así es, hay distintos tipos de abusos. Nosotros tenemos básicamente una pequeña escala que la establece el Código Penal cuando manifiesta que tenemos un primer escalón donde hay una pena muy baja que es de 6 meses a 4 años, que es el que hace abuso sexual a una persona que sea menor de 13 años, cuando tiene que mediar violencia, amenaza, pero esta penalidad no comporta que exista acceso carnal. Es la condición para que vaya de 6 meses a 4 años. Igual es poco, 6 es meses. Poco, obviamente que es muy poco. Generalmente se da en el caso de las personas que son por allí manoseadas o que abuso sin acceso carnal. Abuso sin acceso carnal, exactamente. Abuso simple se dice, ¿no? A ver, abuso sexual simple. Sí, se le puede decir abuso sexual simple. Hay distintas formas. En realidad el código habla de abuso sexual a secas. Lo que pasa que, como vamos a ver, va estableciendo toda una serie de cadenas y de agravantes, porque la pena no se queda en los 6 meses y 4 años. Claro. Aunque parezca mentira, tuvimos que llegar al año 2017 para que
se estableciera una nueva modalidad en la forma del abuso cuando se habla del acceso carnal. Entonces, allí se establece una penalidad que va de los 4 a los 10 años, cuando el abuso, por su duración o bien por un sometimiento sexual, es ultrajante para la víctima. En realidad, esta manifestación que hace el código es un poco laxa, porque todo abuso es ultrajante. Absolutamente. Con lo cual, ¿dónde se define? ¿Dónde comienza el ultraje y dónde no? Pero bueno, así lo establece el código. Sí, el tema es también cuando después del abuso, que puede llegar a ser en este caso sin acceso, después se logra el acceso y después definitivamente la muerte, ¿no? Estamos hablando que también las condenas ahí, no hay máximas condenas que se cumplan. ¿Cuál sería la máxima? Hablamos del caso puntual de violación seguida de muerte. ¿Cuál es la máxima condena? Bueno, que establece la ley, no sí, que cuál sería la justa, no. La máxima sería la cadena perpetua. Es el caso que todo el mundo conoce seguramente de Ángel. Por ejemplo, sí, aquí tenemos una tercera penalidad que va de los 6 a 15 años, y aquí sí es cuando tenemos el acceso carnal. 15 años violación sin muerte. Exacto. Pero fíjate lo interesante de esto. El código, cuando fue reformado en el año 2017, llegó a determinar lo siguiente. Yo te lo voy a leer porque es muy interesante. Establece la pena de 6 a 15 años cuando, mediando circunstancias del primer párrafo, hubiere acceso carnal por vía anal, vaginal u oral. Pero además, como decía, tuvimos que llegar al 2017 para que se contemplara otro tipo de abuso, otro tipo de violación, que es cuando dice realizar otros actos análogos introduciendo objetos o partes del cuerpo por alguna de las dos primeras vías. Es decir, que recién en el 2017 lo terminamos definiendo. No. Igual creo que en el 2017 hasta inclusive se analizó la idea de contemplar la pena de muerte, que bueno, quedó desestimado. ¿Por qué quedó desestimada la posibilidad de pena de muerte? Porque Argentina no tiene pena de muerte, en este caso, ¿no? Claro, la Argentina tiene prohibido establecer la pena de muerte, y por una razón muy sencilla. Nosotros tenemos una Constitución Nacional que incorpora la aplicación de varios convenios internacionales. Entre ellos está la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, que establece específicamente que una vez que un país firma esa convención, tiene prohibido establecer la pena de muerte. No la puede incorporar en la legislación. ¿Nunca más? Nunca más. ¿No hay manera? No hay manera. A menos, la única manera sería que Argentina se retire de la Convención Interamericana, pero lo cual sería ridículo, porque la Convención contempla muchos derechos humanos, entre ellos el derecho a la vida, al honor, a la dignidad, etcétera, etcétera. Salir de esa convención sería bastante ilógico por esta cuestión. Sí, igual hay muchas cuestiones que atender, y la justicia necesita actualizarse a los delitos que están vigentes. Por ejemplo, en el caso de los violadores, hablaste de Mangieri, pero hay otro caso que es el Wagner, con el caso de esta chica que también fue violada y asesinada, Micaela García. Y en este caso se dio, como hablábamos de la reincidencia, que este señor que la violó ya había producido otras violaciones y él estaba libre. Bueno, ahí está la cuestión. El código establece lo que se llama libertad condicional, que tiene justamente, como la misma palabra lo dice, tiene determinadas condiciones. Si una persona tiene una pena mayor de 4 años, puede tener la posibilidad que, cumpliendo las 2/3 partes de la condena, puede pedir esa libertad. Ahora, eso tiene determinados requisitos. Tiene que fijar un domicilio, tiene que estar controlado por un cuerpo médico o un cuerpo de psiquiatras, no puede consumir alcohol, no puede consumir drogas. Ahora, ¿quién controla eso? Ya es otro tema. Justa era la pregunta que cabía en este caso, ¿no? ¿Quién lo controla? Se supone. Y además el juez puede establecer algún otro tipo de medida. Acá no tenemos seguimientos, no hay
no hay básicamente un registro de violadores. Hay un registro de violadores. Sí, Sí, pero y justamente iba a preguntar, que en realidad no funciona. Claro, digamos, el año pasado Sí, empezó a es del año funcionar. pasado, Sí. pero que prácticamente no funciona, a eso Ajá. iba. ¿Y por qué otros países están como más adelantados con las leyes y tienen otras penas y penas parecerían más justas para este caso? Bueno, depende mucho de la cultura, Ujú. depende mucho de la religión, aunque parezca mentira. Generalmente hay unos 15 o 16 países solamente que establecen la pena de muerte para casos de violación. Y da la casualidad que generalmente son países que tienen una postura religiosa fundamentalista, o bien algunos países que son directamente dictaduras. Generalmente los países que contemplan esta pena de muerte son Irán, Irak, Pakistán, Sri Lanka, Vietnam, China, y en algunos estados de los Estados Unidos también está prevista la pena de muerte. Pero Estados Unidos tiene un régimen muy Aparte, específico. sí, sí, Es muy específico porque cada estado establece sí. si puede, por ejemplo, imponer la pena de muerte o no. Ujú. Inclusive hay países que una vez que el violador está en prisión, automáticamente entra en un sistema de control satelital. Es decir, que cuando él sale en libertad, en el caso de que se le dicte la libertad, se le hace un seguimiento exhaustivo de dónde está, por qué está ahí, es como un poco más controlado. ¿Qué le hace falta a nuestro país para llegar a unas condiciones donde podamos sentir que los niños están resguardados y están amparados ante la ley? A ver, en realidad cuando se establece, por ejemplo, el caso de la libertad condicional, se supone que cumplida la pena, hasta 10 años después tiene que seguir cumpliendo determinados requisitos. Volvemos a lo mismo. La ley está muy linda, pero es muy difícil de controlar. Y generalmente por eso vamos a ver que cada 2 por 3 en las noticias decimos, hubo un señor que fue encontrado que violó a una persona, violó a un menor, pero que ya tenía antecedentes. Entonces volvemos a lo mismo. La ley no es que está mal implementada, pero lo que no se tiene es un seguimiento, lo que no se tiene es un sistema judicial que realmente establezca la forma en que se va a hacer ese seguimiento y la forma en que se va a hacer ese control. El Poder Judicial está colapsado y no puede seguir a cada uno de los violadores, lamentablemente. Sí, el poder está colapsado, las cárceles están colapsadas, pero ahí no voy a coincidir con usted donde dice que las leyes están bien implementadas, porque, por ejemplo, en enero de este año hubo uno de los tantos casos, hablamos recién de Wagner, pero este caso que voy a comentar es muy parecido, de un violador que se le dio prisión domiciliaria y él tenía 2 violaciones ya, prisión domiciliaria, y en el radio que él tenía permitido moverse, volvió a violar a un chico, por ejemplo, a un menor también. Entonces, bueno, ahora está por supuesto detenido él, ¿no? Ella tiene 3 causas, o sea, ya no sale más. Pero ¿por qué llegar a eso? ¿Por qué los jueces le dan garantías? ¿Por qué les da privilegio a este tipo de gente que sabemos que son potencialmente peligrosos para la sociedad? ¿Por qué? Bueno, ahí la ley también establece que técnicamente cuando se da una libertad condicional, la reincidencia implica que pierde el beneficio. Ahora, lamentablemente contamos con algunos jueces que son pro-garantistas. Ajá. Y abusan del sistema. Ahí está la cuestión. Uno puede decir, pero ¿cómo? Si la ley establece que si hay reincidencia debería estar preso. Sin embargo, hay jueces garantistas que ponen al victimario como víctima. Y suelen aludir a cuestiones de pobreza, de falta de educación, víctimas del sistema, Claro. víctimas del sistema económico, Sí. pero que en realidad no tienen nada que ver con quién protege al menor. Ahora digo yo, ¿no? Esos abogados que apelan a esto, ¿no? A victimizar al violador. ¿Cómo coño vuelve a su casa y mira a sus hijos a la cara? ¿Cómo puede sentarse a almorzar, a cenar, a ver dormir a sus hijos, a ver jugar? Esa es la pregunta de muchos padres, ¿no? Que estamos de este lado, y padres, abuelos, familias indignados por lo que le puede pasar a estos menores. Leía otro caso hace muy poquito, creo que fue la semana pasada, seguido de lo de Tiago, empezaron a caer un montón de casos más, y uno de ellos era de un bailarín muy conocido de nuestra región que había violado a su propia nieta.
3 años la nieta. El señor tiene 74, 75 años aproximadamente. La justicia le dio, por él haber dicho, haber admitido que la violó, en vez de darle 5 años, que también es poco, le dieron 3 años. La madre de la nena reclamó a la justicia. ¿Cómo 3 años? Encima es el abuelo, violó a mi hija. Mi hija está con atención psicológica, todo lo que quieras, seguramente como es muy pequeña y no hubo tanto daño físico, ¿no? Puede salir adelante con la ayuda de la familia, pero ¿qué pasa? ¿Por qué 3 años? Y el juez que dictó la sentencia le dijo, mire señora, esto podía haber sido peor. ¿Por qué teniendo 74 años pudimos haberle dado prisión domiciliaria y convivir con la víctima? Cosa que ha pasado en algún momento también. Bueno, por un lado voy a empezar de atrás para adelante. En primer lugar, claro, después de los 70 años se presupone que la ley establece que debe tener prisión domiciliaria. Ahora bien, es evidente que no se puede poner justamente al victimario viviendo con la víctima. Pero igual, en este caso puntual, que fue me faltó decir cuando estábamos hablando de la graduación de las penas, que justamente hay un agravante y dice que de 6 a 15 años se da cuando hay un vínculo, en este caso abuelo-nieto, o pueden ser los padres, puede ser un padrastro, puede ser una persona afín a la familia también, o puede ser también el caso más puntual cuando son personas que actúan en fuerzas de seguridad o están en las Fuerzas Armadas o están, por ejemplo, en la policía. En ese caso, en tanto y en cuanto, en este último caso, los policías y los que actúan en fuerzas de seguridad tienen que estar en ocasión del trabajo. Pero en el resto, que estamos hablando de vínculos familiares, le tendrían que haber aplicado esa pena y no la de 3. Claro. Imagino que deben haber apelado, me imagino, sin duda. Hablamos, ¿no?, de que cada juez aplica las leyes de manera diferente y seguramente acordando algo, ¿no? Porque el señor seguramente fue asesorado para admitir su culpabilidad y así rebajar la pena. Sin duda, pero igual, bueno, los jueces han estado muy laxos en ese caso. Y además quería contestar otra cosa. Sí. ¿Cómo se siente un abogado frente a un hijo, frente a un... Por Dios. Bueno, el trabajo del abogado, me lo han preguntado muchas veces, sí. ¿Cómo se puede defender a un homicida? ¿Cómo se puede defender a un violador? En realidad, el trabajo del abogado no es el de juzgar moralmente a su cliente. Con lo cual, lo que tiene que hacer para que se cumpla verdaderamente con la justicia, aunque parezca mentira, es que la persona que está imputada de un delito tenga la mejor defensa posible. De hecho, por eso el Código Penal establece una primer manifestación de aquel al que se le imputa un delito, que se llama indagatoria, donde él tiene el derecho a defenderse y puede oponer todas las pruebas que él considere necesarias. Ahora, el abogado tiene que cumplir con un trabajo. No es que el abogado tenga doble moral, porque muchas veces me dicen, claro, usted doctor tiene doble moral. Uno que no sabe, yo representando al vecino, son una de las locas que nos da, ¿no? Claro. Sí, no, pero es muy común. Me dicen, ¿sos abogado? Tenés doble moral, sin duda. Digo, no, a ver, yo no puedo juzgar a mi cliente. Obviamente que para mí, como abogado, está mal matar, está mal violar, pero si me llega un cliente y me dice, mire doctor, usted me tiene que defender, yo tengo que cumplir con mi trabajo. Ahora, queda la condena judicial y queda en todo caso la condena de la sociedad a nivel moral. Claro. Pero, que es la primera condena que recibe. Exacto, que es la primera condena que recibe. Por eso muchas veces, en algunos países, incluso en Latinoamérica, establecen que no se tiene que detener automáticamente a la persona y no se le otorga ni siquiera una libertad previsional mientras dure el proceso cuando la persona violada es menor de edad. Hay una apreciación de un oyente, Jorge López, dice, las personas presas cuestan plata, sin querer más gente presa hay y se aumenta el presupuesto nacional. Esto es sin querer, ¿no? Y ahí voy a aprovechar este comentario del oyente para
lo que estuvimos charlando, ¿no? De esta cárcel exclusiva, que no sé si ya empezó este año, el año pasado, que está en Neuquén, Sí, que hace es poquito. exclusiva para violadores. Exacto. ¿Esto serviría como herramienta? A ver, podría servir porque los aísla, para empezar. Segundo, porque el violador tiene muy poca probabilidad, a veces hasta de vida, cuando es llevado y mezclado con otros reclusos, porque es sabido, ley no escrita dentro de la prisión, que muchas veces el violador es violado. Ujú. Sí, 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 sí. Y a veces lo matan o lo dejan al borde de la muerte o le dan palizas, etcétera. Las cárceles son un tema amplio, ¿no? Porque también dentro de la cárcel tienen privilegios. Lo que tienen las redes sociales es que te enteras de todo, ¿no? Inclusive los presos tienen el acceso, aunque no está permitido, tienen el acceso a las redes sociales a través de sus teléfonos celulares, porque se les brinda un celular y se les brinda también la carga, ¿no? ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que un violador, en este caso, y yo hablo puntualmente porque es lo que me enoja y me tiene muy preocupada y me tiene muy mal, estoy enojada con las leyes y pienso que algo hay que hacer, ahora vamos a cerrar con ese tema, pero hablando de los violadores, también se hizo viral, como tantas cosas, en el enojo total de la sociedad, de un violador que fue condenado por violar, abusar de su hijastra, también chiquita, creo que 3 años, y estando en la cárcel con un celular se saca selfies y las emite. Estaba del torso desnudo, ¿no? Por supuesto provocativo, en las redes sociales. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo eso no hay un seguimiento de lo que sucede ahí mismo en la cárcel? Y bueno, estamos hablando de que inclusive hasta puede contactarse con menores a través de las redes sociales. Bueno, ahí justamente el juez tendría que prever, aunque como una medida preventiva justamente, medida de que no pueda, que tenga o el teléfono bloqueado o que solamente lo puedas usar para comunicarse con 3 o 4 personas y nada más, pero no hacer uso de las redes sociales. Eso sin duda, tendría que hacerse, no se hace. Hay mucha promiscuidad en la cárcel. Totalmente. Mucha promiscuidad. Entonces, este régimen que se establece como prueba piloto en la provincia de Neuquén, hace que los violadores puedan estar recluidos y puedan tener una atención mejor, intentando recuperarlos para la sociedad. Yo creo que el violador prácticamente es irrecuperable. Sí, lo dicen los psicólogos, ¿no? Porque lo dicen los psicólogos. Los peritos que han tratado miles de casos. Sí, es prácticamente irrecuperable. Se puede dar, de hecho yo recuerdo haber visto en la televisión cuando se hablaba de este caso piloto, de uno de los funcionarios que decía, mire, la verdad que si de estos 23 sale uno reformado, tenemos que aplaudir. Claro, y es increíble que sabiendo todo eso no se modifiquen las leyes y no se adecúen las condenas, ¿no? Porque podemos decir, en el enojo, ¿por qué no le cortan los genitales, por ejemplo? ¿Por qué no los castran? Pero el violador, lo que tiene infectada es la mente, no los genitales. Entonces buscar la forma, con lo que sea, de violar aún faltándole los genitales, ¿no? Entonces acá como que cerramos con esto para preguntar, con el sistema judicial actual, en el estado en que está, qué hace falta para adecuar las leyes para estos delitos tan vigentes y sobre todo para pedir como población, como padres, como madres, como abuelos, como vecinos, como amigos, para pedir que la justicia sea ejemplar en casos de violación de menores. ¿Cómo hacemos para que no se les dé privilegios, para que no se les brinden garantías y para que la condena sea cadena perpetua y con reclusión en la cárcel, o sea, que la cumplan en cárcel? ¿Cómo se puede lograr eso? Sé que hay mucha gente que está trabajando, sé que hay diputados que están trabajando en proyectos, pero ¿se puede conseguir eso? Sí, se podría conseguir, sin duda. Por lo pronto, un endurecimiento de las penas. También yo no daría en este caso de un violador la libertad condicional de ninguna manera. Totalmente. Y también hay una cuestión, mientras dura el proceso, aunque parezca mentira, el violador está libre. Ajá. Porque mirá qué detalle, solamente, ¿no? Claro, porque justamente como rige el principio de inocencia, claro, hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces tiene que tener una sentencia firme. Y es más, pueden pasar años
años. ¿Por qué? Porque Terrible, terrible. la justicia Bueno, todo eso tiene que actúa cambiar. en 4 escalones. Es la burocracia que acompaña a la justicia. Exacto. Cuando habíamos comenzado el reportaje diciendo que cómo se inicia con la denuncia. Esa denuncia pasa a un juzgado. Ese juzgado, que es de primera instancia, tiene la obligación de recabar todas las pruebas para saber si efectivamente esa persona a la que se le imputa un delito tiene como mínimo una sospecha medianamente fundada como para elevarlo al tribunal oral. Una vez que el juez determina que efectivamente hay una sospecha fundada, tiene que ir al tribunal oral. El tribunal oral tarda 2-3 años mínimo para que llegue efectivamente al día en que se sienta el presunto violador frente a los 3 jueces. Claro. Y mientras tanto, la mientras estadística tanto, claro, crece. De cada 10 niños, 3 son abusados. La estadística va creciendo. Doctor, gracias por la visita, gracias por aclararnos el panorama. Hay mucho que queda por charlar, se nos va el tiempo, pero me gustaría comprometerlo a sumarse a esta causa de cadena perpetua sin privilegio para los abusadores sexuales de niños. Sí, sin duda, sin duda. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Segunda mañana, música, y yo te cuento quiénes son los ganadores de hoy. Muchas gracias.